de 200 ciudades alrededor del mundo, en donde celebramos un nuevo sistema de gobernanza, una nueva metodología de participación, donde el formato que hemos podido desarrollar miles de organizaciones a nivel global sobre los datos abiertos son promovidos a través de diferentes espacios, grupos de trabajo, y se promueve, donde se promueve la utilización de diversas plataformas en diferentes rubros, en diferentes comunidades. Tenemos grupos que están en este momento creando aplicaciones, realizando visualizaciones, dando retroalimentación sobre esta temática cada vez más importante y relevante en el haber ciudadano. Mi nombre es Manuel González, el gerente regional para América Latina de COST, la iniciativa de transparencia en infraestructura. COST es la principal organización global que promueve estándares de apertura de datos en los proyectos de desarrollan los gobiernos, más de 19 países locales alrededor del mundo. En América Latina estamos desde México hasta Argentina, diferentes ciudades, países y gobiernos, y realizamos una labor de incidencia, creando espacios de participación ciudadana, desarrollando plataformas como las que vamos a ver el día de hoy, y invitando a los diversos actores que se vinculan de forma activa en lo que es el desarrollo de proyectos de infraestructura. Como les comentaba, este es un evento que se está haciendo un día sábado, donde a veces algunos tendríamos que estar en actividades familiares pues, aparte de darles una calurosa bienvenida, agradecer que se han tomado pues un día que normalmente es sabático, para la redundancia o de descanso, para participar de un evento que conlleva muchísima responsabilidad ciudadana, ¿verdad? Pues van a poder durante todo el evento escribir las preguntas que tengan a bien o los comentarios en el chat que todos deben tener habilitados. Entre las reglas del juego, por decirlo de alguna, es que tratemos de tener los micrófonos apagados. Si alguno tiene el interés de poder tener su video abierto, están invitadísimos a ver. Creo que en estos espacios virtuales es importante el mayor dinamismo posible. El evento está dispuesto a durar 1 hora y media, y nos va a estar acompañando la directora de programas miembros y afiliados de COST Internacional, la abogada Evelyn Hernández, mi colega de trabajo y jefa, por decirlo de alguna forma, que nos encuentra esta mañana. Y nos va a estar apoyando. También está Gracia Ramírez, consultora con muchos años de experiencia en la temática, ha liderado la iniciativa de transparencia en Honduras, en varias global de la organización, así como el ingeniero Carlos Mondragón, que también es un experto en el desarrollo de plataformas en datos abiertos. Puntualmente, con nosotros en COST trabaja en varios proyectos en el área de infraestructura. De igual forma, nos están apoyando el equipo del Secretariado Nacional de COST Honduras, César Sagrario y Roxana, puntualmente. Muchísimas gracias por su tiempo y también por estar acá en este día de celebración. Sin más, le doy la palabra a mi colega y amiga Evelyn Hernández, quien nos va a hablar un poquito sobre el estándar de contrataciones abiertas para los datos de infraestructura. Muchas gracias, Manuel. Es un gusto estar con todos ustedes en este día, conmemorando el Día Mundial de los Datos Abiertos. Y justamente para COST, eso es un tema de importancia. Les voy a comentar antes de iniciación, porque hemos trabajado con dos programas inicialmente, el programa de COST Ucrania y el programa de COST Honduras, para poder hacer la validación de un nuevo estándar, que es justamente un estándar de datos abiertos. Y para pues hacer una
Déjenme ver si puedo presentar, compartir la pantalla. Para los que conocen pues sería solo de refrescar los conocimientos. Para los que todavía no están familiarizados, ¿pueden ver la presentación? Sí. 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 Pues estaríamos enmarcando inicialmente el concepto de datos abiertos. Luego, en un segundo punto, yo les voy a comentar por qué para COST es importante. Ya les hice una breve introducción, pero vamos a recapitular algunos datos esenciales para que sustentan este enfoque de COST en datos abiertos. Y luego les voy a presentar cómo estos datos están siendo utilizados por otros programas. Y la idea es que cada uno de los miembros, incluyendo Honduras, pueda llegar a ese punto. Dependiendo de los intereses que tiene cada programa, pueden cada uno definir cuáles son los datos que les interesa poner a disposición de la ciudadanía, no solo de la ciudadanía en general, pero cuando hay un interés específico de medios de comunicación, de periodistas, el sector privado, el sector público, el sector gobierno y la ciudadanía en general. Pues vamos a comenzar diciendo que los datos abiertos son aquellos que cualquier persona puede utilizar, reutilizar y redistribuir libremente para cualquier fin sin ninguna restricción, excepto dos. Uno es la idea de preservar el origen del dato abierto, decir quién es quien está produciendo ese dato, y también preservar la condición del dato abierto. Es decir, si se va a utilizar y reutilizar o redistribuir, hay que mantenerlo de esa forma, abierto, para que realmente sea como un ecosistema que funciona en la que todos los usuarios de los datos lo hagan de la misma manera, es decir, conservando esa característica de que sean abiertos y que otros, después de que nosotros los hemos usado o reutilizado, también los puedan continuar utilizando. Esto lo vamos a ver en un ejemplo, pero ¿por qué les decía COST está interesado en este tema en particular? El tema es que nosotros en todos los países donde elaboramos, donde tenemos programas, pues sabemos las necesidades que hay de inversión en infraestructura, las necesidades de garantizar que esa inversión sea transparente, que se ejecute con eficiencia, con eficacia, y que los proyectos de infraestructura realmente respondan a las necesidades de la población. En ese sentido, se hemos identificado de manera global que se requiere una inversión de 15 trillones de dólares hasta el 2040 para poder lograr los objetivos de desarrollo sostenible, y sobre todo aquellos objetivos que necesitan o requieren inversión en infraestructura, tanto económica como social. Cuando hablamos de infraestructura económica nos referimos a medios de transporte, a carretera, puertos, aeropuertos. Y cuando hablamos de infraestructura social, pues nos estamos refiriendo más a agua y saneamiento, a escuelas, a centros de salud, a todo lo que presta un servicio social a las comunidades. También los datos nos dicen, los análisis, que de esa inversión que se hace y que se requiere en infraestructura actualmente, hay pérdidas entre el 30 y el 50%. Son cálculos estimados ya sea por temas de corrupción, por temas de ineficiencia, es decir, no se utiliza bien el dinero que va destinado a infraestructura, y muchas veces por mala gestión. Mala gestión incluye la mala planificación de los proyectos, un mal diseño, unos procesos de adquisición que son tardíos, unos procesos de adquisición que no son competitivos, no son abiertos. En ese sentido, una de las contribuciones de COST para este tema es pues promover la transparencia y la rendición de cuentas, y para ello ha diseñado un estándar de datos
que inicialmente es conocido como el estándar de datos sobre infraestructura de COST, en el cual se identifican una serie de puntos o información o datos que deben divulgarse a lo largo del ciclo del proyecto. COST inicialmente solo definió qué se debe divulgar y posteriormente trabajando en una alianza con unos socios que se dedican al tema de contrataciones abiertas, hemos diseñado un nuevo estándar conjunto en el que decimos qué divulgar, que es exactamente lo mismo que antes, solo que esta vez le hemos agregado cómo divulgar. Y ese nuevo estándar es conocido como contrataciones abiertas para el estándar de datos de infraestructura de COST. Es un nombre bien largo, pero lo que queríamos era demostrar cómo el esfuerzo conjunto de las dos instituciones, la Alianza para las Contrataciones Abiertas y COST, la Iniciativa de Transparencia e Infraestructura, poníamos nuestro mejor esfuerzo en un nuevo estándar que nos ayuda entonces a tener acceso a datos abiertos, a datos que podemos utilizar, reutilizar y redistribuir libremente, conservando la condición de tal y respetando lo que nos indica la licencia de los datos abiertos que se utilice en cada programa, en cada plataforma, en cada espacio público. Finalmente, el interés nuestro es que podamos hacer análisis de esos datos y presentar esos análisis que realmente no se pueden refutar porque justamente se basan en datos y son datos públicos, son datos generados por la institucionalidad pública en cada país. En este sentido, este nuevo estándar lo lanzamos en el 2019 y le pedimos a 2 de nuestros programas si podían hacer el pilotaje. Teníamos que empezar por los 2 que tuvieran las mejores condiciones para poder implementar el estándar. Y esos 2 son Ucrania y Honduras, con mucho orgullo. Y pues cada uno de ellos se ha orientado de manera diferente. Nosotros lo que ofrecemos es el estándar y luego cada programa define cómo utilizar el estándar y los datos abiertos. Me voy a centrar en este caso en compartirles la experiencia de COST Ucrania. Ellos han desarrollado una plataforma de análisis de datos que se llama Infraestructura Transparente. Es un portal que conserva la característica de los datos que usa, es un portal de datos abiertos y a la vez es una serie de tableros de análisis, pero está centrado únicamente en un subsector y es el subsector de carreteras. Y ahí está el enlace, ustedes podrán verlo, pues como su idioma oficial es ucraniano, pues entonces está en ese idioma y ellos han hecho un esfuerzo para compartir y que otros que no entendemos su idioma podamos entender lo que están publicando y han hecho una traducción, pero solamente en inglés. Al ser un tablero muy intuitivo, uno puede darse cuenta de qué tipo de cosas aparecen ahí, aunque no se entienda el idioma. Así es que se los dejo ahí el enlace para que puedan visitarlo posteriormente y puedan tener una idea de lo que esperamos que se produzca en otros programas. El otro COST que decidió trabajar en esto es Honduras, les decía. Y en este caso se optó por un análisis más integral de los datos en una plataforma que se llama Infraestructura Sostenible, del cual no me voy a referir más que más porque tenemos después una que va a detallar un poquito más de qué se trata la plataforma. Pues en Ucrania, les decía, nuestros colegas trabajaron con un grupo de población diferente, lo que se conoce como casos de uso y identificaron en esos talleres con el sector, con la sociedad civil, con el gobierno, cuáles datos serían interesantes analizar en el sector de carreteras. Y
definieron al menos 4 áreas en las cuales deberían centrarse los análisis. Uno de ellos es el mercado, otro tema son los contratistas que están participando en los procesos de construcción de obras en el sector carreteras en Ucrania. La sociedad civil, los periodistas indicaron que les gustaría ver por lo menos una referencia a cuánto cuesta la construcción o el mantenimiento de carreteras por cada kilómetro. Y también el gobierno solicitó un análisis sobre el tema de adquisición, cómo está funcionando en Ucrania. En ese sentido, en el de Ucrania, que está, ustedes lo pueden ver, se trató de identificar los datos por cada una de esas regiones y se basa, como les digo, solo en carreteras locales y carreteras nacionales. Básicamente, la condición para hacer estos análisis es que existan datos y que esos datos sean abiertos y estén publicados en este estándar nuevo que ha sido piloteado en este país y en Honduras. ¿Qué tipo de análisis nos permiten los datos abiertos en este programa? Análisis, les decía, ellos identificaron la importancia de saber cómo están trabajando los contratistas. Ustedes pueden ver en el mapa que se identifican cuáles son las 5 empresas que ganan más contratos en el país. Y luego de identificar esas 5, también se puede ver, se puede visualizar en un mapa el porcentaje de trabajo que tiene cada una de las empresas en cada una de las regiones de Ucrania, donde está trabajando y donde más gana contratos esa empresa en particular. También se hace un análisis de los procesos de adquisición en los que participan cada una de estas 5 empresas. Por ejemplo, se puede ver si participan más en licitaciones públicas o en licitaciones privadas o en contratación directa. Y eso se refleja en una tarjeta que analiza en detalle este contratista. Ustedes pueden ver que dentro de los 5 empresas que ganan más contratos, pues se han distribuido realmente el 52% del mercado de todo lo que son procesos de adquisición pública en el subsector carreteras, dejando en el resto de empresas y competidores el 47.3% de los contratos. La empresa que tiene más contratos, pues se ve, gana, pues apuesta por la ejecución de varios millones de dólares en inversión. Y una sola empresa está establecido en esta plataforma, tiene el 16.2% del total del valor del mercado. Como les decía, también ellos decidieron analizar en detalle cada una de las empresas contratistas del Estado y desarrollaron entonces esta tarjeta que muestra los datos sobre lo que significa el trabajo de esta empresa. Tienen varios análisis, por ejemplo, si esta empresa se dedica más al tema de construcción de carreteras o más al tema de mantenimiento. Ellos tienen distintos tipos de mantenimiento de carretera. Lo mismo sucede en Honduras, hay distintos tipos como mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario. Y en esa clasificación, pues también se puede pasar de una carretera nacional a de una carretera local a una nacional. A eso le dicen ellos como expansión. Y clasifican entonces si esta empresa se dedica más a hacer construcción, mantenimiento o expansión de las carreteras existentes. También se puede analizar en cuántas licitaciones o en cuántos procesos competitivos participa esta empresa y en cuántos procesos de contratación directa también se le han adjudicado los contratos. Este análisis, el siguiente tema que ellos identificaron en breve es el tema de mercado. Y lo que querían saber, en este caso el sector privado, es
qué tan competitivo es el mercado. Y se ve que en cuanto mayor es el costo del contrato, hay más participación de empresas que están licitando. En este caso, más de 27 millones de dólares participan en promedio en los procesos, cuatro empresas. En cambio, si ustedes ven en el número 6, que son ya proyectos bien pequeñitos, de menos de $500,000, entonces participa casi que una empresa. 1 punto algo de empresas. Entonces, estos datos, este análisis nos permite ver que entre más valor tienen los contratos, pues hay mayor competencia en los procesos de adquisición. Aquí tenemos otro análisis. Les decía que los datos abiertos nos permiten que sean interactivos y que nosotros en las visualizaciones podamos ver interesa más específicamente. En este caso, tenemos varios tipos de análisis que podemos presentar y cuando tenemos datos de varios años, como en el caso de Ucrania, desde el 2016 hasta el 2020, se puede ver cuánto cuesta el mantenimiento, cuánto cuesta la construcción de los diferentes tipos de carreteras, de las categorías que ellos tienen en Ucrania. Y cada quien puede buscar diciendo, me interesa saber en el 2020 cuánto costó 1 kilómetro de construcción de carretera. También se puede buscar por región y se puede decir, no, lo que yo quiero saber es en el 2019 cuánto costó, por ejemplo, de la carretera tal. También, como pueden ver, no solo se presentan gráficos que son interactivos, sino que se acompañan con los datos de donde salen estos gráficos, para que justamente, lo que les decía al inicio, se puedan estos datos utilizar y reutilizar por otros. El otro era de interés para el sector gubernamental, es el tema de las adquisiciones. Y ellos tuvieron a bien de analizar cuántos procesos se desarrollan en cada mes, considerando que Ucrania es un país donde el invierno es fuerte y entonces querían saber qué tan competitivos son los procesos que se hacen cuando ya va a llegar el invierno, que es una época de no construcción en Ucrania normalmente por lo fuerte que son los inviernos. Y los datos, justamente los datos abiertos, pudieron facilitar este tipo de análisis que hizo Cost Ucrania, diciendo que cuando ya se acerca la época de invierno, los procesos tienden a ser menos competitivos y hay más contratación directa cuando ya se hacen los procesos en esta etapa. Básicamente, estos son los 4 grandes áreas de análisis que fueron identificadas por los distintos actores de sociedad civil, de gobierno y del sector privado. También se hizo una consulta con los periodistas, como les decía, y la idea es justamente que en este evento, celebrando, conmemorando el Día Mundial de los Datos Abiertos, nosotros podamos tener ese tipo de análisis con ustedes para identificar qué cosas son interesantes para Honduras, qué cosas podemos analizar y que ustedes, porque el tema de datos abiertos se pueden presentar muchos tipos de análisis con los datos existentes, pero ¿cuáles son los que interesan más? ¿Cuáles son los que realmente nos darían una agenda de mejora? La idea de presentar estas visualizaciones no es solo decir, bueno, así funciona, sino qué podemos hacer a partir de lo que nos están diciendo los datos. ¿Cuál es la agenda para mejorar las políticas, para mejorar los procesos, para hacerlos más eficientes, más competitivos? Que estos análisis, cuál es el rumbo de acción que nos están sugiriendo, nos están dando. Y como son análisis basados en datos, es bien difícil decir, bueno, esto no me parece así, porque públicos y entonces el tema es
cómo esto contribuye a que cada uno de nosotros hagamos nuestra parte para mejorar la inversión en infraestructura, debido a la necesidad que tenemos de que se invierta más y debido a todos los riesgos que existen detrás del diseño, de la planificación y la ejecución de la infraestructura, como les comenté al inicio. Entonces, lo grandioso de los datos abiertos, para concluir, es que nosotros los podemos usar, reutilizar, redistribuir libremente para un fin que es la mejora del tema de inversión en infraestructura para que sea más transparente y para que exista más rendición de cuentas. Aquí dejo la presentación y con gusto voy a contestar a sus preguntas si las tuvieran y le doy la palabra a Manuel. Muchas gracias, Evelyn. Muy interesante el trabajo que y puntualmente en el acceso a datos abiertos en infraestructura de carretera. No sé si tendrán alguna pregunta en el chat. Ajá. Bueno, si la sesión va a ser subida al Facebook, yo creo que sí, se va a compartir en YouTube y en Facebook. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano o abrir el micrófono. Una pregunta que surge, Evelyn, en esta temática es de qué forma en América Latina podríamos replicar el modelo de Ucrania. Sí, Manuel, con mucho gusto. Bueno, lo primero es que tenemos que garantizar que existan los datos divulgados con ciertas características. Y para eso, el primer paso es implementar el nuevo estándar de COST y la Alianza de Contrataciones Abiertas para que podamos tener esa garantía de tener el acceso a datos. No podemos hacer el análisis cuando no hay esta disponibilidad de datos que están estructurados y que se pueden utilizar de manera, pues no es un proceso sencillo, pero es un proceso factible. Entonces, lo primero, Manuel, lo que yo recomendaría es hacer una buena implementación del estándar de datos abiertos de COST y luego entonces proceder a hacer este tipo de consultas públicas y preguntarles a los interesados qué les gustaría ver, qué es de su interés, para después garantizar que esto va a ser consumido, que estos datos van a ser interesantes, vistos, utilizados por los distintos sectores. Y finalmente, pues construir las visualizaciones y mantener siempre una agenda constructiva de qué podemos hacer para mejorar lo que se encuentra visto en los tableros de análisis. Muchísimas gracias, Evelyn. Le doy la palabra a Nicole Varela. Levanto la mano. Muy buenos días. Le quería hacer una consulta referente a los datos. Cuando los datos son públicos, pero al nosotros analizarlos no cuadran, ¿qué pasa con esos datos? ¿Ya no los podemos reusar o los podemos distribuir de nuevo si miramos que no cuadran los datos? ¿Qué pasa con eso? Ahí, Nicole, gracias por su pregunta, muy interesante. Vamos a ser honestos y decir que no todos los datos que están publicados y puestos a disposición de la ciudadanía tienen todos los requisitos de calidad. Por eso es muy importante utilizar estándares. Los estándares nos permiten justamente garantizar una estructura y una calidad mínima, porque los estándares nos ofrecen, por ejemplo, opciones. No podemos, un ejemplo muy concreto, tenemos que clasificar a qué sector pertenece un proyecto. Un estándar nos ofrece cuáles son las opciones disponibles. Las disponibles están en Argentina, en todas partes, todo el sector educación, todo lo que es universidades, todo un solo paquete. Entonces, eso nos garantiza una cierta calidad. Le pongo este ejemplo, pero hay muchos más.
Entonces, nos limita un estándar las posibilidades para divulgar no lo que nosotros pensemos que es, sino lo que nosotros recomendamos debe ser. Y por eso les decía, el primer paso es utilizar un estándar para garantizar esa calidad. Muchísimas gracias, Evelyn. Le doy la palabra a Edna Jensen. La segunda en levantar la mano. Gracias. Buenos días. Me llama mucho, muy buena la presentación y me gusta mucho de ese país que a mayor valor del proyecto, más oferentes. Es un bonito modelo. Y quiero preguntarle a la licenciada Evelyn referente de lo que es la divulgación, porque cuando nosotros estuvimos en la escuela, llegaron a hacer una divulgación de unos casos y ellos llevaban que divulgar, pero me gusta mucho ahora la estandarización de cómo divulgar. Que quiero saber, licenciada Evelyn, ¿cómo vamos a hacer para aprender de este nuevo, de esto que van a hacer? De cómo vamos a ver cómo divulgar. Muchas gracias por la pregunta, Edna. Sí, es importante que nos refiramos a un sistema que existe en Honduras, que es el Sistema de Información y Seguimiento a Obras y Contratos de Supervisión, el SISOX, que debe ser implementado por todas las instituciones del gobierno central, según lo que está establecido en el decreto ejecutivo que lo crea, el 02 del 2015. Debe ser de uso obligatorio, pero ese es el deber, ese es el sentido, que se divulgue en este momento, en ese sistema, toda la información de los proyectos de infraestructura pública que ejecuta el gobierno central. Lo que estamos trabajando, apoyando desde el Secretariado Internacional, apoyamos con asistencia técnica y con financiamiento al programa de Costa Honduras y a su vez el programa apoya al gobierno para que este nuevo estándar de datos se pueda implementar en el SISOX para garantizar que lo que ya está divulgado se traiga en esta estructura, en lo que da el estándar, y que a partir de que se termine la implementación del estándar, se pueda entonces ya mejorar la calidad de los datos. Sabemos que no todos los datos que hay actualmente van a encajar bien en el estándar, pero la idea es que todo lo posible se pueda divulgar como dato abierto y a partir de ahora entonces garantizamos esa estandarización y esa estructura para poder utilizar los datos y traerlos dentro de los análisis al INFRAS, que es el otro trabajo que está haciendo Costa Honduras y que es justamente una de las cosas que se les va a compartir después de esta presentación. Muchas gracias, Evelyn. Y la última pregunta, también por mérito del tiempo, María Urquía. Urquía. Sí, buenos días, un saludo para todos y especialmente para nuestra querida doctora Evelyn Hernández, que es un orgullo para todos nosotros. En este espíritu de contribuir para mejorar la inversión de infraestructura en nuestros países y en nuestros departamentos, resaltar lo que usted decía, Evelyn, de la organización en la parte donde habla de la sociedad civil. Nosotros tenemos una gran plataforma, yo creo que ese es un plus que ya tiene el país aquí en Honduras, esta organización de la sociedad civil en diferentes esferas, pero desde su presentación vemos que tenemos una debilidad en cuanto al nivel central. Sociedad civil está bien representada en los municipios, pero no desde el nivel central, y eso sí nos ha llamado a mucha reflexión gracias a su presentación. Y lo otro es que desde hace algún tiempo nosotros pues aquí en el Departamento de La Paz teníamos pues encantados a los alcaldes con el SISOC, que iba a bajar a la esfera municipal, porque muchos de nuestros alcaldes no se dan cuenta de la ejecución de proyectos de infraestructura
de gran inversión hasta que ya ven la maquinaria que está en sus municipios. Entonces estábamos muy interesados en ver cómo va avanzando el CISOC a nivel municipal y para pues alcaldes puedan tener más acceso a la información respecto a los proyectos que se ejecutan desde el nivel central, que ellos no se les brinda esa información, sino que hasta que ya ven la ejecución del proyecto ahí en sus municipios, y eso pues nos diluye a todos, ¿verdad? La autoridad local y a los miembros de sociedad civil para tener información de proyectos. Muchas gracias, María Isabel. Realmente es un gusto y le agradezco sus palabras. Yo también me siento muy contenta de estar compartiendo con ustedes y muy orgullosa de que Honduras sea uno de los programas que participa en esta experiencia piloto. Y sé que contamos con todos ustedes para ayudarnos a identificar, como decía María Isabel, no solo a nivel de sociedad civil, pues a nivel nacional, sino a nivel local, nos puedan contribuir y que nos digan qué les interesa, qué les gustaría ver en estos análisis que Cost Honduras va a hacer a través de su plataforma Infras. Obviamente este es un proceso largo, toma su tiempo porque la tecnología, todo lo que es novedoso, pues trae sus contratiempos, pero estamos seguros de que bien y a tiempo como para que esto sea una agenda que continúe, que se fortalezca y que trabajemos, como usted lo decía, quizá uno de los audiencias interesantes sería un grupo de alcaldes, preguntar, a ver, como visualización, sobre todo que por departamento, ¿verdad? Quizás no por municipio, entrar ya en detalle municipal un poquito más complejo, pero por lo menos a nivel departamental le podamos presentar algunas visualizaciones y creo que es un tema pendiente para el grupo técnico de COST que está trabajando en este proyecto para hacer una consulta rápida a los alcaldes que les gustaría ver. Muchas gracias, María Isabel. Gracias, Evelyn. Bueno, muchísimas gracias, Evelyn, y a todos los participantes de esta sesión. Le doy la palabra a mi colega Gracia Ramírez para la siguiente presentación. Gracias, Manuel. Hola y buenos días a todos y todas. Bienvenidos. Gracias por estar acá hoy con nosotros. Les voy a compartir mi pantalla. Bien. Bueno, como les decía... perdón. Diga, José Arnaldo. Sí, pedí la palabra antes de que cambiara, ¿verdad? Disculpe que la interrupción, pero sí, volviendo al caso de los proyectos que ejecutan las alcaldías, realmente es lamentable que no solamente la alcaldía de mi pueblo, sino que muchas alcaldías en el país no nos dan la importancia como organización civil para la auditoría de sus proyectos. Ellos aprueban y ejecutan los proyectos a su manera y realmente sí se necesita un método coercitivo a fin de que no se les tome en cuenta, no se les liquide, no se les acepte ninguna información posterior ya una vez ejecutado el proyecto. Sería necesario que antes de iniciar el proyecto se cuente con seguridad que el auditor social de los que estamos aquí, todos, pudiéramos que se nos permita, pero ejecutan las cosas, se reúnen de día o de noche, como sea, pero bien, echan a andar las cosas. No permiten las auditorías, cierran las puertas por todos lados. No sé qué es lo que realmente esconden. Me gustaría que esto fuera analizado y que posteriormente nos den
no una respuesta. Yo sé que aquí solamente de capacitación, de orientación, pero sí es necesario que se busque, en la medida de lo posible, un método más acorde con la realidad nuestra como auditores sociales para que nosotros podamos ingresar a cualquier parte, a cualquier sitio donde se esté desarrollando un proyecto sin una restricción. Gracias. Muchas gracias, don José. Ahora sí le doy la palabra a Gracia Ramírez. Gracias. Bien, como les decía, yo trabajo, como presentaban al inicio, yo trabajo para COS apoyando la iniciativa en la implementación del estándar de las contrataciones abiertas que mencionaba anteriormente Evelyn, para, bueno, para los datos de infraestructura que se publican en el portal de CISOX. Y recientemente, pues también he participado en el diseño de la herramienta de análisis de datos que ya mencionaba Evelyn, que se llama Infras, la cual pues les presentaré en unos minutos. Ahora que hemos escuchado la presentación de Evelyn y la definición de qué son los datos abiertos, creo que es importante mencionar y recalcar, y en base también a las preguntas que han estado haciendo, que pues la publicación de los datos, como ya muchos la conocen, no siempre significa que esos datos son abiertos o que son de fácil uso y que tenemos acceso ilimitado a ellos. Y por mucho menos que los podemos procesar y convertirlos en información útil, como estaba mencionando Evelyn anteriormente. Eso lo menciono solamente para recalcar y que tengamos en mente que pues los datos abiertos son aquellos que nos permiten el uso, el reuso, la distribución y realizar trabajos derivados, siempre y cuando pues algunos pueden requerir que se les dé la atribución, ¿verdad? Y se reconozca de dónde han sido obtenidos o la fuente, dependiendo de la licencia que esos datos tengan. Por ejemplo, para darles un ejemplo, quisiera hacer, digamos, si yo quisiera hacer un análisis de las licitaciones que se han hecho en las municipalidades o las compras que se han hecho en municipalidades, y lo que yo tengo, por ejemplo, es el portal el portal único de transparencia del IAIP. Yo tendría que consultar uno a uno los perfiles de las 298 municipalidades, bajar todos los documentos en PDF relacionados con los planes de compra, con las licitaciones hechas, leerlas y tomar nota. Eso significa la publicación de datos, digamos, en formatos de PDF. Pero cuando son datos abiertos, se publican en portales que están ya diseñados para que podamos descargar en diferentes formatos y a veces leerlos y analizarlos a través de otros sistemas. Este es el caso del portal de contrataciones abiertas de Honduras, el cual pues los invito y las invito a que lo visiten para que tengan un poco de la idea de cómo se puede hacer bajando la información y analizándola y qué otros datos interesantes pueden obtener dentro de esos portales. Y pues como les decía, es importante tener esta diferencia porque no siempre pues podemos hacer análisis que van a terminar en una información competente. Y pues el tener un dato no significa siempre que tenemos información. Para llegar a la información necesitamos nosotros hacer el procesamiento de diferentes datos y pues así es como nosotros hemos en Cost Honduras tratado de poder hacer análisis como los que estaba presentando Evelyn anteriormente. Entonces les voy a comentar un poco acerca del uso de los datos abiertos en infraestructura. En el caso de la iniciativa COST, nosotros hemos estado trabajando para promover la publicación de los datos dentro del sistema cisox.org. Hasta la fecha, pues hemos pedido que esos datos se divulguen bajo el estándar de datos de COST. Eso quiere decir que requerimos a las autoridades que están a cargo de el diseño y la ejecución de los proyectos de infraestructura a que publiquen la información de acuerdo a los puntos que COST solicita que se publiquen.
Entonces, nosotros también como iniciativa COST hemos estado trabajando en darle uso a esa información, a esos datos que se publican a la fecha y convertirla en información competente, tanto para los miembros de la Comisión Nacional de Transparencia, por ejemplo, que ellos sabemos que utilizan mucho esta información y que puede servirles, así como para los representantes de la academia, sector privado y el mismo gobierno, que son los que generan los datos. Entonces, acá pues presento algunos de los pasos que hemos seguido para hacer esta herramienta. Comenzamos por pues, la identificación de un problema o de unos problemas para saber entonces qué es lo que nosotros queríamos analizar, qué es lo que queríamos resolver o cuál es el objetivo entonces del desarrollo de esta herramienta. Y pues seguimos en el proceso hacia la identificación de las necesidades de la información, porque nosotros podemos decir que sí, queremos conocer, resolver un problema, pero muchas veces necesitamos saber qué información está ligada a ese problema para poder entonces hacer un análisis más detallado, ¿verdad? Más exacto. Y pues tenemos que tener en cuenta también cuáles son los conjuntos de datos que nosotros vamos a necesitar para pues poder completar o satisfacer, perdón, esa necesidad de información. Una vez que identificamos qué conjuntos de datos son los que necesitamos, tenemos que también saber las fuentes de donde vamos a obtener esos datos. Y posteriormente entonces procedemos a hacer el análisis de datos y finalmente la visualización de los mismos. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Que nosotros podamos comunicar a través de un análisis a los tomadores de decisiones cuáles son entonces esas banderas rojas o esos problemas que estamos detectando gracias al análisis de los datos que nosotros hemos hecho. ¿Por qué se representa esto como un círculo? Pues es porque digamos que es un ciclo, que esto no termina. Al presentar nosotros a los tomadores de decisiones cuáles son los problemas que estamos viendo, es probable que surjan nuevos problemas, es probable que nosotros podamos decir, ok, creemos que este problema se puede dividir en problemas más pequeñitos. Entonces, por eso estamos representando dentro de este ciclo. Ahora, si les doy el ejemplo de cuáles fueron algunos de los problemas que nosotros pues identificamos cuando empezamos a hacer ese trabajo, es que COST también ha hecho, y vi una de las preguntas del chat que decía que si teníamos algunos análisis de la calidad de los proyectos. COST realiza una serie de estudios que se llaman procesos de aseguramiento, para aquellos que no los conozcan, y en estos estudios pues se verifica la calidad de la información que ha sido divulgada. Y también se hacen visitas al sitio de los proyectos y con ello pues también se presenta una serie de recomendaciones a las autoridades. Entonces, a partir de estos estudios, ya a la fecha hemos realizado 6 y se han analizado más de 70 proyectos. Hemos identificado que hay bastante debilidad en la planificación de los proyectos y de las obras. También hay retrasos en la ejecución de las obras y elevados porcentajes de ampliación de los montos contratados. Esto pues por diversos factores, pero es parte de los problemas que se han identificado. También existen conflictos sociales porque quizás no se socializan bien los proyectos o quizás sí se socializaron pero no, digamos, con una representatividad de la comunidad, o pues a pesar de que se socializaron, están también afectando socialmente a las comunidades aledañas a la construcción del proyecto. Y además, pues ya conocemos que Honduras es un país que es muy vulnerable al cambio climático. Existen muchísimos riesgos ambientales a nivel mundial, no solamente en Honduras, por la contaminación que generan los proyectos de infraestructura, y pues esos proyectos deberían ser resilientes al cambio climático, o al menos pues no ser tan vulnerables, dependiendo de la zona donde se encuentran. Y además, pues tenemos compromisos pendientes como país para poder lograr los objetivos de desarrollo sostenible, en el que pues acá les pongo el ejemplo de 3, que son el número 9, que es Industria, Innovación e Infraestructura,
que se refiere a todo el desarrollo de infraestructura sostenible, de ciudades y comunidades sostenibles, el número 11, y vida de ecosistemas terrestres, que tiene que ver con toda la parte pues, ambiental y los recursos naturales. Para la identificación de necesidades de información, primero pues identificamos quiénes son los usuarios de estos análisis. Y pues ya COS trabaja con 3 sectores, que son sociedad civil, gobierno, empresa privada. También trabajamos con la academia, aunque no es directamente pues, un miembro del grupo multisectoral de COS, pero sí es uno de los principales usuarios, y también los consideramos como ciudadanos miembros de la sociedad civil cuando se trata de pues, categorizarlos. Y para la definición de los usuarios, entonces decimos que queremos saber qué información es la que interesa a cada uno de estos grupos, de tanto sociedad civil como de gobierno como empresa privada, porque sabemos que todos tienen necesidades de información diferentes. Por ejemplo, lo que interesa a las personas que están a cargo de ejecutar los proyectos no es la misma necesidad que tiene, digamos, un estudiante o un miembro de una CCT. Y pues en el caso de la empresa privada es posible que también los datos en los que ellos estén interesados sean pues para beneficio del sector. Entonces, este tipo, por ejemplo, de talleres como el que estamos haciendo el día de hoy, nos ayuda a conocer, digamos, a través de sus preguntas y a través de su participación, qué información es la que entonces nosotros podríamos incluir dentro de nuestros análisis. Y a partir de ello, pues tratar de construir indicadores en base a los datos que tenemos disponibles. Nosotros hemos hecho dentro de ese análisis también hemos definido, qué es la infraestructura sostenible. Eso se refiere a, permítanme, disculpas. Se refiere a aquellos cuyos proyectos son planificados, construidos y operados de manera que garantizan la sostenibilidad económica, financiera, social, ambiental e institucional de los proyectos. Ahora, ¿por qué nosotros quisimos llegar a este concepto? Porque si se fijan en la diapositiva anterior, estos problemas están ligados directamente a cada una de las dimensiones en las que se refiere el desarrollo de la infraestructura sostenible. Entonces, para poder conectar los problemas con los datos que nosotros tenemos y con las necesidades de información que nosotros tenemos, pues decidimos adaptar esto dentro de un marco de referencia que ya pues el BID ha propuesto, y para nosotros es muchísimo más fácil también pues poder orientar las soluciones hacia ello. La dimensión ambiental de la infraestructura sostenible se refiere a todos esos procesos, digamos, que van a afectar la contaminación ambiental, cómo los proyectos están afectando, o durante las etapas del ciclo de vida de proyectos, digamos, si el proyecto se ha diseñado dentro de zonas que están aledañas a áreas o zonas que son pues, vulnerables al cambio climático, y también se refiere a las condiciones del entorno natural libres de riesgos. La dimensión institucional se refiere a que cuando la infraestructura es sostenible desde una perspectiva institucional, los proyectos deben estar pues, alineados al Plan de Nación y a compromisos internacionales. Esto incluyendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ya les mencionaba anteriormente. Una buena planificación de los proyectos también significa que tiene que tener adquisiciones o procesos de compra eficientes, competitivos y transparentes. En esta área de la dimensión institucional, nosotros analizamos, por ejemplo, la eficiencia, la apertura y la transparencia
en los procesos de contratación asociados a los proyectos de infraestructura pública. Dentro de la dimensión social, pues tenemos acá el análisis de cómo los proyectos pueden afectar a las comunidades, como mencionaba anteriormente, la vida y el bienestar de los habitantes, y también tomando en cuenta pues, los impactos que los proyectos tienen en los grupos de interés asociados a los proyectos, y sobre todo aquellos que son más vulnerables. Acá pues analizamos el tema de los resentamientos. Creo que es algo que pues por lo que hemos experimentado en COS y que hemos, analizado y en los estudios que hemos hecho en COS, pues nos hemos dado cuenta que puede tener grandes impactos y desplazamiento económico cuando no se realiza de la forma adecuada. Y en cuanto a la dimensión económica, pues la infraestructura debe o debería buscar el máximo beneficio o el valor de los activos y los mejores rendimientos que los proyectos puedan tener. Y bueno, después de haber analizado entonces nosotros y llegado a la conclusión de que teníamos que enfocarnos en tratar de promover una infraestructura sostenible a través de los datos que se generan ya en el gobierno, pues identificamos cuáles son los conjuntos de datos o de dónde podíamos obtener esos datos para poder hacer un mejor análisis. Y como les mencionaba anteriormente, pues existen dos portales de contratación. Bueno, un portal de contrataciones abiertas del gobierno y también hay un portal de datos abiertos en donde se están comenzando a publicar información acerca de otros procesos gubernamentales no precisamente relacionados con las compras. Y además está el SISOX, que ya mencionaba Evelyn, que es el Sistema de Información y Seguimiento de Obras y Contratos de Supervisión, en donde se publica toda la información acerca de las obras de infraestructura del gobierno central hasta el momento. Y así pues, entonces es que nace Infras, como mencionaba Evelyn, y se lo voy a mostrar. Este es pues un sitio en donde, como les comentaba al inicio, buscamos analizar una serie de indicadores relacionados a cada una de las dimensiones de la infraestructura sostenible. Y el propósito de esta herramienta es mejorar o ayudar a mejorar el proceso de toma de decisiones por parte de las autoridades que están a cargo de la ejecución, el diseño y la ejecución de los proyectos. Y en la página de inicio, pues ustedes pueden ver información general acerca de cada una de las dimensiones que ya les estaba comentando, y además de ello, pues se podrá acceder a un análisis más detallado de los indicadores relacionados a cada una de estas dimensiones. Por ahora los datos, pues la herramienta está en desarrollo y los datos que están ahí no son, están 100% pulidos, así que son un ejemplo de posición nada más. Entonces, como ya nos mostraba Evelyn anteriormente, la herramienta busca hacer análisis más detallados, combinando todos los datos que se están publicando dentro de tanto el portal de contrataciones abiertas como en SISOX. Y la finalidad es que veamos, por ejemplo, indicadores de cuántos oferentes están participando en procesos de licitaciones, cuántas ofertas se están metiendo cada uno de los proveedores para poder obtener un contrato y cuáles son los métodos que están utilizando cada una de las. En otras dimensiones, pues como les comentaba anteriormente, también nos interesa conocer, en el caso de la dimensión social, los resentamientos, cuántos de los proyectos que se están ejecutando tienen resentamientos o no. Y también queremos conocer, por ejemplo, cómo se está haciendo la distribución de la inversión en infraestructura. Y quiénes son las organizaciones, las entidades de adquisición o instituciones gubernamentales que están contratando ejecutando mayor cantidad de inversión en infraestructura, y además también
tenemos cuáles son las principales fuentes de financiamiento. Como les digo, los datos pues todavía no están exactos, así que eso solamente es un ejemplo, pero queríamos pues demostrar qué es lo que se puede lograr a través del análisis de datos abiertos. Y en la dimensión ambiental, además, queremos analizar cuáles de los proyectos que se están ejecutando también, dónde están localizados y cuáles de esos tienen o no tienen licencias ambientales. Y en el futuro, pues también queremos cuáles de estos riesgos pueden representar algún riesgo dependiendo de su ubicación. Como decía, si están aledaños a zonas vulnerables o a zonas forestales, si se están tomando todas las medidas para proteger estas zonas, para esas reservas, o si el proyecto pues, podría tener algún riesgo mayor, dependiendo, como les decía, si está en una zona vulnerable a deslices o algún otro tipo de desastre natural. Y bueno, la idea de esta herramienta es que al final pues todos los miembros de la sociedad civil o representantes de comisiones ciudadanas de transparencia y los mismos representantes del gobierno que son a cargo de el diseño y la ejecución de los proyectos puedan utilizar los datos que se publican de infra, perdón, la información que se publica dentro de infra para mejorar los procesos o para solicitar a las autoridades entonces que podamos mejorar los procesos del diseño y la implementación de los proyectos. Eso es todo de mi parte. Disculpa, es que quité el video, pero mi internet estaba fallando un poco. Entonces, no sé si tienen algunas preguntas, con gusto puedo responder. Muchísimas gracias. Gracias. Yo creo que por mérito del tiempo estamos respondiendo las preguntas por el chat, pero sí queremos invitarlos a un espacio que estamos creando con las 3 dimensiones que Gracia había señalado, que es un espacio de co-creación, yo creo para conversar sobre las ideas que tengamos, sobre cada una de las dimensiones. Esto va a estar liderado por mi persona, Evelyn y Gracia y Carlos, ¿verdad? Son 4 salones, entonces los vamos a ir direccionando a unos salones donde vamos a poder conversar en grupos chicos sobre las diferentes dimensiones y poder hacer nuestros aportes también como legado para la co-creación y construcción de los portales que utilicemos en Honduras. Entonces vamos a estar direccionando en unos minutitos a las diferentes dimensiones. ¿Sí? María Isabel Urquía y yo pues trabajo y soy voluntaria de sociedad civil en la organización de la Red Nacional de Auditores Sociales de Infraestructura de Honduras, RENACI. Gracias, María Isabel. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Cristian Josué Zúñiga y soy pasante de la carrera de periodismo en la UNAM. Gracias, Cristian. Yudina, ¿le gustaría presentarse? Hola, buenos días. Gracias, Evelyn. Un placer saludarles. Yudina Castillo de COS Honduras. Gracias por el espacio. Aprovecho en esta presentación relacionados a los datos financieros. Por ejemplo, todas estas renovaciones que se hacen con los contratos que son constantes y que finalmente el inicio de un contrato termina siendo 3 o 4 veces mayor de ese precio inicial, ¿verdad? Entonces estos datos comparativos y más que la comparación, las alertas en la celebración de renovaciones de estos contratos. Gracias. Gracias, Yudina. Sí, los sobrecostos es un tema importantísimo a analizar e incluir en la parte económica. ¿Los demás quisieran presentarse?
Hola, muy buenos días. Mucho gusto a todos. Mi nombre es Nelson Enrique Flete Solórzano y soy pasante de la carrera de periodismo de la Universidad Nacional. Buenos días, un gusto saludarles. Mi nombre es Ángel Ortiz, estudiante de la carrera de periodismo en la UNA. Buenos días, mi nombre es María Padilla, estudiante de la carrera. Gracias, María. Sagrario se va a presentar. Buenos días, mi nombre es Sagrario Zúñiga y trabajo para la iniciativa COS acá en Tegucigalpa, Honduras. Un gusto estar aquí participando y apoyando. Gracias, Sagra. Sagrario nos va a ayudar a tomar las notas de los insumos de este equipo para el tema económico. Y espero que haya captado lo que mencionó la abogada Yudina Sagra sobre el tema de los sobrecostos en los contratos, cuando ya son otorgados, con las adendas que se van generando, de ver desde que se otorga un contrato hasta que se termina en un proyecto los cambios que sufre el precio del contrato. Marisabel, usted tenía... Sí, es bien complejo el tema, pero, y como usted dijo que podíamos hacer otras aportaciones también, aparte de lo económico, tengo otra cosa más que tiene que ver con la parte de lo social, el tema de los reasentamientos que habló Gracia. Pero en esta parte de, no sé si es el mismo tema de los sobrecostos, pero cuando nosotros hemos estado en varias aperturas de licitaciones y podemos constatar que todo está conforme, ¿verdad? Pero se inicia con un costo y las modificaciones que se van haciendo a lo largo del proyecto no tienen nada que ver al final, ¿verdad? Con el monto inicial del proyecto. Siempre, no sé si cómo podríamos tocar ese tema, porque cuando se le habla a la gente, a los ingenieros, por ejemplo, ellos dicen que eso le corresponde al gobierno, que ya está en la ley de contratación del Estado, pero sí hay que hacer algo, porque nunca es igual. Se puede hacer una modificación, puede pasar algo, pero no tantas. Casi siempre los proyectos inician, digamos, 3 millones, y cuando termina el proyecto estamos hablando de 25 o 30 millones, que es una cosa que no tiene razón de ser entonces. Y otra de las cosas que hemos detectado también es que cuando se presentan las propuestas de proyectos, son propuestas a veces de 15 o 20 años atrás. Y ya cuando se presenta el contexto es totalmente diferente. Claro que adecúan los costos, pero eso también tiene que ver con las modificaciones, porque tal vez se ve la necesidad de la construcción de una caja puente o de un puente cuando en la propuesta no estaba. Pero ya en el año que se presenta, sí, porque por un cambio climático, un deslave, cualquier cosa, hizo que se creara la necesidad de la construcción de un puente. Entonces, eso de recibir propuestas de proyectos con tanto tiempo, ¿verdad? Que hicieron la propuesta y la hicieron en el 2000, la presentaron en el 2017, por ejemplo, son 17 años que cambia totalmente, en un año cambia todo. Y no hablemos de 17 años que yo he visto cosas que se han presentado, proyectos que se han presentado y han sido recibidos. Entonces yo creo que esos puntos son importantes porque tocan la parte económica, ¿verdad? Porque todas esas modificaciones se van basando en que en la propuesta no estaba, pero es una propuesta de hace tantos años. Y en la parte social del tema de reasentamiento, yo creo que tiene que ser una cosa de conocimiento público, porque aquí se hace frecuente y Inves, ellos tienen una metodología que no estoy segura si es de ellos o es una metodología internacional,
pero que sí debería de ser del conocimiento de la población y más que todo la gente que está a las orillas de la carretera, que en algún momento se va a ver afectada por alguna ampliación que se haga a estos tramos carreteros. Esos son algunos puntos de interés como representante de sociedad civil. No sé los demás compañeros qué opinen. Gracias, Marisabel. Vamos a escuchar a los jóvenes que nos acompañan. ¿Quién quisiera hacer aportes? Yo quisiera hacer un aporte. Sí, Cristian. Creo que es interesante lo que plantea la señorita María y creo que tiene razón. Creo que en tantas cosas se ven afectadas en cuanto a la presentación de proyectos de infraestructura y de igual manera esas modificaciones que se van dando con el tiempo son demasiado grandes o demasiado complejas, podría decir, y terminan afectando a nivel económico y a nivel social. Y claro, es importante destacar si estas modificaciones a veces son realmente necesarias. Porque en cuanto cuando hablamos de lo económico, claro, hay nadie toma la batuta, por decirlo así, de estas modificaciones, sino que todos cambian el nivel y es interesante hacer un análisis sobre esto, porque muchas veces hemos visto en la creación de diferentes proyectos que a veces el tiempo influye bastante y digamos comienzan un proyecto en este año 2021 y lo tienen planteado para lo que es el 2025, 2030, digamos, dependiendo la magnitud de este proyecto, y van generando modificaciones que aumentan, que no, 2035, 2037, y todas esas modificaciones de tiempo también influyen en el nivel económico, porque va generando más costos, más pagos a lo que es las personas que trabajan. Todo eso son análisis que debemos tomar o que me gustaría ver en cuanto a lo económico, porque todo esto va generando más impuestos, más dinero invertido en estos proyectos y es importante destacar esto, porque creo que no solo aquí en Honduras vivimos de que los proyectos cada vez están consumiendo más y más dinero y a veces son por modificaciones que no son realmente necesarias. Sí, gracias, Cristian. Creo que para resumir, Sara, en las notas, tenemos que anotar lo expresado por Marisabel y por Cristian, en el sentido que en la parte económica se debe incluir un análisis sobre el número de modificaciones que sufre un contrato y dentro del proyecto, los contratos que sufren modificaciones, generalmente hay dos principales, el de construcción de las obras y el de supervisión, pero que están casi pegados porque el supervisor tiene que seguir supervisando si se hace, por ejemplo, una ampliación al contrato del que construye las obras. Y hay tres tipos de modificaciones que pueden hacerse y creo que tenemos que analizarlas como Cristian está sugiriendo por tipo de modificación. Si se modifica el alcance, tiene una afectación económica porque puede ser que se amplíe el alcance del contrato y normalmente si se amplía el alcance, se amplía el costo. Las ampliaciones al precio que a veces no tienen que ver con el alcance y las ampliaciones al tiempo que efectivamente tiene un costo económico cuando los proyectos se van postergando en el tiempo. Y lo otro que mencionó Cristian es si están justificados o no las modificaciones a los contratos. Hay un dato que se refiere justamente a eso en el nuevo estándar de contrataciones abiertas para infraestructura, que se refiere a las justificaciones que se dan para cada una de las modificaciones. Y el otro análisis importante que sugiere Marisabel es que se evalúe el tiempo entre que se otorga la nota de prioridad para un proyecto y el tiempo en el que se hace la publicación o la fecha en la que se hace la publicación de la invitación a licitar.
creo que examinar esa brecha para que luego se puedan tomar decisiones sobre cómo reducir desde que se aprueba un proyecto oficialmente en la Secretaría de Finanzas y empieza el proceso de adquisición. Es un tema interesante, es un dato interesante. Luego veríamos dónde encaja mejor, si es en el área económica o si es en el área institucional, porque es un tema como de procesos. ¿Y qué se puede hacer para mejorar la eficiencia de los procesos a lo interno de las instituciones? Sí, muy de acuerdo con que el tema de las modificaciones de los contratos debe estar en el análisis del área ambiente económica. Y sobre el área social, pues es bien difícil ahorita el análisis. Nosotros tratamos de identificar qué otros datos podrían estar asociados a esto, y es que básicamente los estándares se están concentrando en otro tipo de datos que son más de planificación, pero no se centra en los beneficiarios. Y, por ejemplo, en los análisis que ha hecho Cost Honduras, de los pocos que ha hecho de los costes en el mundo, es en los estudios de aseguramiento se ha tratado de ver el número de mujeres que laboran en un sitio de construcción. Y justamente porque ese análisis, ese dato se recoge por algunas entidades, no por todas, creemos que es un tema que a futuro se podría incluir, como para que el área social, aunque no hay muchos datos actualmente, se pueda ir mejorando cuando también se puedan incluir eventualmente temas como si los proyectos están respondiendo a las necesidades de población vulnerable, por ejemplo, personas con discapacidad, cuando son cierto tipo de proyectos como parques, construcciones recreativas, deportivas, culturales. Muy interesante que sí, justamente el área social es una de las que tenemos más débiles en cuanto a los datos, pero una de las más relevantes en cuanto al interés de la población. Entonces vamos a ver de qué forma, como hemos conversado con la abogada Castillo, esto puede ser que Honduras lidere con estos datos específicos donde existen, que se puedan publicar para que podamos ir haciendo análisis en esa área. Si tienen otros comentarios, sugerencias, insumos, los demás que no han participado, si quisieran ustedes ver algún análisis, aunque no sea del área económica, ¿qué les interesaría como estudiantes de periodismo ver en tema de análisis de datos? ¿Qué pasa cuando un proyecto tiene un retraso notable? ¿Qué es lo que hacen ustedes? La verdad es que lo que hacemos en COST es destacar las áreas de preocupación y las recomendaciones para que las autoridades puedan proceder a la mejora de los temas que salen en los análisis, en este caso los estudios de aseguramiento. Hasta ahorita se están haciendo los análisis con los datos, porque antes no existían estos datos abiertos con estructuras que se pudieran utilizar y reutilizar. Y básicamente lo que se ha hecho es estudiar lo que se publica y se ofrecen recomendaciones a las autoridades. Obviamente hay un tema de seguimiento a las recomendaciones y ahí se necesita mucho el apoyo de la ciudadanía, de los medios de comunicación, de los periodistas en el seguimiento de esas recomendaciones. Entonces es un tema para nosotros pendiente, es un tema que siempre hay que mejorar. Es decir, una vez que se ha hecho el análisis y se ofrecen las recomendaciones, pues la idea es que quizás no literalmente, pero que en alguna medida esa recomendación se implemente. Y el seguimiento a la implementación es, creo, no solo en Honduras, donde tenemos que mejorar, sino que en todos los programas COST a nivel mundial. Creo que ya nos están llamando para que vayamos a la plenaria, entonces, si tienen algún adicional. Solo una cosa rápida, Evelyn, disculpe. Sí, en Honduras se capacitó mujeres para el manejo de retroexcavadoras y todo ese material pesado en las ampliaciones que se han hecho en el corredor turístico. Y también en la zona sur, en el Paraíso, ahí también los alcaldes han contribuido. Sería de investigar un poco más
pero sí están trabajando. Es un proyecto muy bonito y ganan igual, ¿verdad? Que los hombres. Es un trabajo muy bien remunerado aquí en el país. Sí, gracias, Marisabel. Ahí el tema es la captura del dato, que necesitamos saber si las entidades de adquisición están capturando ese dato para poder publicarlo. Bueno, gracias. Fue un gusto, Evelyn, haber podido hablar con usted un poco. Gracias. Volvemos a la plenaria y nos despedimos ahí formalmente. Gracias. Me excedía. No sé si me escucharon. Bien. La escuchamos, compañera. Sí, la escuchamos. Bueno, voy a aprovechar para saludar a Ángel Castro, Carlos Espinal, Ana del Carmen, Evelyn Hernández, Juan de Dios. Que tengan un feliz día. ¿Ah? Veo que me he quedado en la pantalla. Muy amable, compañero, mucho gusto. Sí, Lo queremos ver, José Caballero. Es un gusto saludarlo, hombre, y verlo. Y ojalá que pronto podamos vernos en vivo y a todo color. ¿Ah? La reunión ya presencial, ¿verdad? Conocer ese montón de rositas que hay allí y los clavelitos también que veo que todos son bien galanes. Las muchachas que están ahí guapísimas y los caballeros galanes. Qué bien, hombre. Muchísimas gracias, don José, y a todos y todas por su participación. En estos momentos vamos a correr una breve encuesta que les va a aparecer en la pantalla a modo de métrica para nosotros. Estuvimos haciendo, mientras vayan dando las encuestas, les cuento que en los salones que estuvimos tocando las 4 temáticas que se referían a medio ambiente, social, institucional, económica y financiera, estuvimos tomando las anotaciones de sus aportes para tenerlos en consideración para el desarrollo de las plataformas que estamos trabajando en el país. Este es un espacio pues abierto de participación. ¿Cómo está, don Carlos? Un placer leerlo. Y a todos y todas los amigos, por ojalá también pueda pronto ir a comerme unas baleadas, que extraño mucho. Pero sí, entonces estuvimos haciendo estos aportes, anotándolos minuciosamente para las 4 temáticas, dado que estamos
saben que COS está un constante trabajo de mejora y yo creo que todas nuestras organizaciones lo que buscamos al tiempo que estamos desarrollando plataformas de transparencia y de participación ciudadana es precisamente que los ciudadanos las utilicen. De nada sirve que desarrollemos plataformas si no se utilizan. Entonces, algo interesante era que tienen que ser sencillas las plataformas, tienen que tener la información que los ciudadanos, los diferentes actores requieren para su trabajo y lo que tengan de interés en la infraestructura que les impacta también. Bueno, agradecerles el tiempo, estamos 5 minutos sobre la hora, pero sí de parte de COS Internacional y del Open Knowledge Foundation, quien nos ha dado el financiamiento para crear este espacio, también de participación por parte de COS Honduras, de igual forma, agradecerles siempre sus aportes, el que sigan vinculándose, que sigan participando. Los espacios de construcción de confianza y de gobernanza son responsabilidad de todos los ciudadanos, así que es muy, muy interesante y muy importante que nos sigamos vinculando, que sigamos participando, que sigamos exigiendo la rendición de cuentas y cuando nos toque liderar algún espacio gubernamental, privado, de sociedad civil, siempre utilizar estos valores de participación en construcción de confianza, de transparencia e integridad para el bienestar de todos los ciudadanos hondureños. Muchísimas gracias a todos y todas y ya que estamos unos minutos antes del almuerzo también que tengan un buen provecho y un lindo sábado, todos y todas. Gracias, muy amable. Gracias. Un saludo para todos. Muchas gracias. Gracias, saludos. Muchas gracias. Saludos a todos. Bye. Gracias, muy bueno todo, gracias. Gracias. Saludos para todos, saludos a María Isabel, que le veí un poco rapidito por ahí. Gracias María, que ya tiempo no la veía. Y a todos y todas, mi saludo desde Colina, Santa Bárbara. Saludos, José Hernando, un gusto. Gracias a todos y todas, gracias.